Draco dormiens nunquam titilandos, magos y brujas. Soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sucedió en la primera guerra mágica del Reino Unido, que es el nombre que recibe la primera de las dos guerras que libró Lord Voldemort. En primer lugar, lo que debemos hacer es situar las fechas de la guerra. Las claves para ello se encuentran en el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal y el 16º capítulo de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En el primero, Dumbledore indica que cuando Voldemort fue a matar a Harry fue 11 años después de haber empezado la guerra, mientras que en el segundo vemos en las tumbas de Lily y James que murieron en 1981. De esta manera, con un simple cálculo podemos ver que la Guerra Mágica empezó en 1970 y terminó en 1981. Aún así, en el capítulo dedicado a Remus Lupin del libro Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardships and Dangerous Hobbies, publicado en septiembre de 2016, se especifica que cuando Lupin tenía 4 años, Voldemort ya estaba actuando. En concreto, lo que se nos dice es que en 1964 la actividad de magia oscura estaba aumentando en Gran Bretaña, empezando a haber algunos ataques y los mortífagos trataban de reclutar toda clase de criaturas tenebrosas en su cruzada de derribar el Ministerio de Magia. Lo que esto puede indicar es que en 1970 la guerra se declaró abiertamente y Voldemort se reveló como el líder de la rebelión, y debió de ser entonces cuando el gobierno británico se centró en luchar contra él. Pero en realidad la actividad de Voldemort y sus secuaces no empezó en 1970, sino como mínimo en 1964 o quizá incluso antes que ello. Otra cosa a destacar es que la guerra únicamente afectó al Reino Unido, no hubo otros países, europeos o intercontinentales, que se vieran envueltos en ella. Al contrario de lo que había sucedido antes con Grindelwald, donde diferentes países del mundo habían tenido que intervenir, la primera guerra mágica de Voldemort fue de británicos contra británicos, y en consecuencia hay quien la considera una guerra civil de este país. El objetivo de Voldemort al iniciar esta guerra era simplemente purificar la raza mágica. Quería deshacerse de todos los hijos de Muggles, a los que llamaba despectivamente con el calificativo de sangre sucia, y quería que mandaran los sangre limpia, es decir, los que descendían de familias enteras de magos y brujas. Lo más extraordinario es que Voldemort no estaba solo, sino que había muchas familias británicas que creían que tenía razón, le dieron su apoyo y se unieron a él. Este fue el caso, por ejemplo, de Regulus Black, el hermano pequeño de Sirius Black, que en un principio adoraba a Voldemort y se unió a sus mortífagos. Los mortífagos eran un fiel grupo de magos y brujas que temían y al mismo tiempo veneraban a Voldemort. El origen de dicho grupo se remontaba a los años 40, cuando Voldemort aún estudiaba en el colegio Hogwarts, aunque por aquel entonces aún no tenían el nombre de mortífagos y además ahora eran más numerosos. En 1970, cuando Voldemort se declaró abiertamente y empezó la guerra de manera oficial, una de las cosas que hizo fue buscar más seguidores. Y, con el tiempo, los fue consiguiendo. Algunos le tenían miedo, mientras que otros solo querían un poco del poder que iba ganando de manera inexorable a medida que avanzaba en sus ataques. Lord Voldemort siempre fue inteligente y precavido, de modo que decidió actuar con el secretismo más riguroso. Por si acaso había traidores entre sus mortífagos, evitó que unos supieran el nombre de los otros para que así nadie pudiera delatar a los demás. Solo él conocía a todos sus seguidores, mientras que ellos solo conocían a algunos de sus compañeros. A ojos de los demás, los mortífagos siempre destacaban porque llevaban máscaras y capuchas cuando actuaban, para que nadie pudiera reconocerles. Pero además, lo que nadie sabía es que Voldemort los marcó a todos ellos con la marca tenebrosa en el antebrazo izquierdo. La marca tenebrosa era el símbolo de Voldemort, una calavera con una lengua en forma de serpiente que le salía de la boca. La marca servía para que los mortífagos pudieran reconocerse entre ellos en caso de que fuera necesario, y también era el método que Voldemort usaba para convocarlos. Cuando él tocaba la marca de cualquier mortífago, el resto tenían la orden de desaparecerse de donde estuvieran y aparecerse a su lado al instante. Voldemort y sus seguidores mostraban la marca tenebrosa en el cielo cada vez que cometían un asesinato, aumentando varias docenas de veces el tamaño que tenía su marca en los brazos. La calavera que dejaban era de tamaño colosal, compuesta de lo que parecían estrellas de color esmeralda.
El terror que inspiraban era absoluto. El temor de todos los magos y brujas del Reino Unido era llegar a casa y encontrar la marca tenebrosa flotando justo encima de ella, comprendiendo que habían matado a toda tu familia mientras tú estabas fuera. Aquellos 11 años de guerra fueron años muy negros. En sus primeros años de ascenso al poder, el país entero estaba salpicado de desapariciones que se sucedían de forma casi diaria. También abundaban los asesinatos a familias muggles, no porque fuera necesario matarlas, sino simplemente porque Voldemort y los mortífagos lo encontraban divertido. Además, Voldemort trató de reunir a todas las criaturas que pudo, no a los dementores, a quienes no reclutaría hasta la Segunda Guerra Mágica, sino que esta vez envió a emisarios para convencer a los hombres lobo y a los gigantes de que se unieran a él, con el argumento de que él era el único mago que estaba dispuesto a concederles derechos y libertad. Y ambas razas se lo creyeron, apoyándole a lo largo de toda la guerra. De hecho, los gigantes fueron responsables de algunas de las peores matanzas de muggles que tuvieron lugar durante aquellos terribles años. Sabemos que el ministro de magia que había al principio de la guerra era Eugenia Jenkins, una persona competente, pero que fue expulsada del cargo en 1975 por ser una adversaria inadecuada contra el creciente poder de Voldemort. Fue sustituida por Harold Mitchum, pero también él resultó ser un fracaso, puesto que no pudo hacer absolutamente nada para contener lo que parecía el imparable ascenso de Voldemort al poder. Viendo tal vez que el Ministerio de Magia era incapaz de detener a Voldemort, Albus Dumbledore fundó su propia organización para luchar contra Voldemort y sus mortífagos, la Orden del Fénix. Dumbledore se encargó al mismo tiempo de dirigir Hogwarts y dirigir la Orden, encargando a sus compañeros que realizaran misiones propias de espionaje, vigilancia y protección. En la Orden se encontraban algunos de los mejores magos y brujas del momento, aunque ninguno de los que se enfrentó con Voldemort fue capaz de plantarle cara, pues sabemos que Voldemort se ocupó de matar a varios de los mejores, como los McKinnon, los Bones y los Prevet. Uno de los pocos lugares que permanecieron seguros a lo largo de toda la guerra fue el Colegio Hogwarts, precisamente porque era allí donde residía Dumbledore. Él era el único mago al que Voldemort llegó a temer alguna vez, y es destacable observar que en ningún momento de los 11 años que transcurrieron, Voldemort tuvo valor para poner un pie en el colegio. Pero excepto por Hogwarts, Voldemort fue apoderándose de todo. No atacó al ministerio directamente, pero no fue necesario, dado que algunos de sus mortífagos estaban infiltrados allí. Con el tiempo, el miedo y la desconfianza fueron apoderándose de todos los miembros de la comunidad mágica de Gran Bretaña. Muchos magos y brujas fueron controlados por medio de la maldición Imperius, lo cual fue un grave problema para el Ministerio de Magia, puesto que tenía que averiguar quién actuaba por voluntad propia y quién actuaba obligado por la maldición. Nadie sabía en quién confiar, porque no se sabía quiénes le apoyaban y quiénes no, pero se sabía que podía controlar a la gente para que hiciera cosas terribles sin poder evitarlo. La gente tenía miedo por sí misma, por sus familias y por sus amigos. Cada semana llegaban noticias de nuevas muertes, nuevas desapariciones y nuevas torturas. El Ministerio de Magia estaba sumido en el caos, sin saber qué hacer, intentando que los muggles no se dieran cuenta de nada, pero, entre tanto, también los muggles iban muriendo. El terror, el pánico y la confusión cundían por todas partes. La gente le tenía tanto miedo que dejaron de pronunciar su nombre. Le llamaban quien tú sabes o quien no debe ser nombrado, mientras que los mortífagos le llamaban Señor Tenebroso en señal de respeto y reverencia. Solo Dumbledore y algunos miembros de la Orden del Fénix, tales como Sirius, tenían el valor necesario para pronunciar abiertamente el nombre de Voldemort. La incertidumbre creada por el poder de Voldemort hizo que la gente pensara que al día siguiente podría estar muerta, y eso les llevó a tomar decisiones en las que en otras circunstancias dedicarían un tiempo de reflexión. Así pues, todos los días se fugaba alguna pareja de magos para poder estar juntos el tiempo que pudieran, como fue el caso de Arthur Weasley y Molly Prevet, que se fugaron y se casaron. Hacia el final de la guerra, Voldemort ya había matado a tanta gente que pudo crear un ejército de Inferi con todos los muertos. Algunos de estos Inferi los dejó en el lago donde guardó el Horrocrux del guardapelo de Slytherin para que lo protegieran, y de hecho, llegó a matar a tanta gente y a cometer tantas atrocidades que algunas de las familias que le habían prestado su decidido apoyo en un principio tuvieron miedo y se echaron atrás.
Algo así sucedió con Regulus Black, el hermano pequeño de Sirius, que cuando vio de lo que Voldemort era capaz, decidió traicionarle y se sacrificó para que Kreacher, su elfo doméstico, pudiera llevarse el guardapelo de Slytherin y destruirlo. Regulus murió, aunque por desgracia Kreacher no pudo destruir el guardapelo, y no fue hasta muchos años después que Ron Weasley lo destruiría con la espada de Gryffindor. Las cosas llegaron tan lejos que en 1980 el ministro Harold Mitchum fue sustituido por Millicent Bagnold con la esperanza de que este mago tuviera más suerte que sus dos predecesores. Al mismo tiempo, otro miembro del ministerio, llamado Barty Crouch, ascendió rápidamente y empezó a aplicar medidas muy duras contra los partidarios de Voldemort. Concedió nuevos poderes a los aurores, como permiso para matar en vez de capturar. Crouch empleó la violencia contra la violencia y autorizó el uso de las maldiciones imperdonables contra los sospechosos, llegando a ser tan cruel y despiadado como los que estaban en el lado tenebroso. Al mismo tiempo, Dumbledore se dio cuenta que alguien dentro de la Orden del Fénix les había traicionado y estaba pasando la información a Voldemort. Sirius creía que este traidor era Lupin, porque había estado infiltrado de manera encubierta con los hombres lobo que eran partidarios a Voldemort. Hasta que al fin, Dumbledore accedió por educación a hacerle una entrevista de trabajo a Sybil Trelawney, y ella hizo de repente una profecía. Trelawney dijo: "El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida". Aquella profecía podía referirse únicamente a Harry Potter y Neville Longbottom, porque eran los dos únicos que habían nacido en el mes de julio y cuyos padres habían desafiado a Voldemort 3 veces. Severus Snape, que por aquel entonces era un mortífago leal a Voldemort, escuchó solo la primera mitad de la profecía antes de ser descubierto y expulsado, y fue corriendo a contarle a su amo lo que había oído. Entonces Voldemort decidió atacar a Harry, sin saber que al hacerlo precisamente estaba cumpliendo la profecía, puesto que decía que el Señor Tenebroso lo señalaría como su igual. Pero cuando Snape supo que Voldemort mataría a Harry, le suplicó que no lo hiciera, le suplicó que matara a Neville. Voldemort no accedió, así que Snape le suplicó entonces que no matara a la madre de Harry, Lily Evans, dado que él estaba enamorado de ella. Voldemort accedió, pero para asegurarse de que no lo hiciera, Snape le traicionó y fue a ver a Dumbledore para avisarle y que protegiera a James y Lily. Dumbledore así lo hizo, y como estaba convencido que alguien cercano a los Potter era el traidor de la Orden, se ofreció él mismo para ser el guardián de los secretos que los mantendría a salvo con el encantamiento Fidelio. Pero James dijo que no, dijo que confiaba en Sirius Black, y Sirius le dijo que no le usara a él como guardián, sino que usara a Peter Pettigrew. James así lo hizo, pero Peter resultó ser el traidor. Le reveló a Voldemort la ubicación de los Potter y Voldemort les atacó. Mató a James mientras estaba desarmado y luego fue a matar a Harry, pero Lily se puso en medio, de modo que también la mató a ella. Sin embargo, aquello fue un error de Voldemort, puesto que al morir por su hijo, Lily hizo que Voldemort no pudiera tocar a Harry, y cuando le lanzó la maldición asesina, el hechizo rebotó y le dio a él. Voldemort habría muerto en ese momento si no fuera porque había hecho los Horrocruxes. Así pues, perdió su cuerpo y sus poderes, y lo que quedaba de él huyó lejos, y con su desaparición la guerra terminó. Sus seguidores se escondieron o fueron atrapados. Sirius Black fue tomado por el traidor en lugar de Peter Pettigrew, y Barty Crouch lo envió a Azkaban sin juicio previo. Muchos de los gigantes cayeron abatidos por los aurores que luchaban contra las fuerzas oscuras, y la paz volvió a la comunidad mágica del Reino Unido. Ahora bien, no todos pensaban que Voldemort había muerto, sino que había algunos que entendían que solo era cuestión de tiempo para que él regresara. Dumbledore era uno de ellos, de modo que envió a Harry a vivir con sus tíos, puesto que sabía que, en el futuro, Harry tendría que volver a enfrentarse con Voldemort en lo que sería el duelo final del que hablaba la profecía. Y con esto termina mi vídeo sobre la primera guerra mágica de Voldemort en el Reino Unido. Como siempre, gracias por verlo, espero que os haya servido para aprender nuevos datos, dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos del mundo mágico.
Un saludo a todos, chicos.